Hola chicos, ¿cómo están? ¿Quieren aprender mate? ¿Necesitan pasar de curso? Pues este es su canal. RenderFlex.com. Hola chicos, nuevamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En otra jornada más. Ahí está Marvin, ¿qué tal Marvin? ¿Cómo estás, Totito? Un abrazo a todos. Carlitos, ¿cómo estás? Hijo también. Espero que estés muy bien. La verdad, me encanta verlos y saludarlos. Ustedes son de una generación muy especial. Seguramente estos momentos los van a llevar al recuerdo porque están pasando por una etapa muy difícil, pero aún así están haciendo el esfuerzo de salir adelante. Bien, listo. Vamos a empezar entonces. Ya, SAS. Y voy a dibujar lo siguiente. SAS, este es un triángulo rectángulo. Todos ven, ¿verdad? Estoy dibujando mi triángulo rectángulo. ¿Listo? Tenemos este triángulo rectángulo. Aquí se coloca esta figura que es el de un ángulo recto. ¿Ya? Y tenemos lo siguiente. A esto lo vamos a llamar, esta es la hipotenusa. ¿Ya? Y para que esté más claro, vamos a hacer lo siguiente. El ángulo recto siempre está frente a la hipotenusa. Le llamaremos H de una vez. Hipotenusa H, ¿ya? Por esto se van a dar cuenta, por la H. Ahora, ¿ya? Este va a ser el cateto A. Este va a ser el cateto B. Ahora, esto puede variar, no es algo fijo. Si aquí tenemos A, ¿ya? Lo que está frente a A, es decir, esto de aquí al ladito, se le llama el ángulo alfa. Y si aquí tenemos el cateto B, lo que está frente a B, es decir, aquí, se llama, haremos con otro colorcito, para que se denote mucho mejor, el cateto beta. ¿Se ve? Creo que no es muy fuerte mi verde. A ver, ¿dónde está mi otro verde? ¿Dónde está? Aquí está. El cateto beta. ¿Listo? Bien. Entonces, justamente esto es un triángulo rectángulo, ¿ya? Pero ya tiene dos ángulos y este siempre es un ángulo recto. El ángulo recto, como les decía, siempre está frente a la hipotenusa. Listo, eso para empezar. Si ustedes se ubican de esto, va a ser bien fácil. El cateto A está frente al alfa. El cateto B está frente a beta. Esto no siempre va a ser así. Puede ser que mi triángulo rectángulo tenga esta forma. Así. ¿No ve? ¿Es un triángulo rectángulo? Sí, porque aquí justamente tenemos lo que es el ángulo recto. Entonces quiere decir que esta es la hipotenusa. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el cateto A? ¿Cuál es el cateto B? Yo lo puedo tomar como yo quiera. Si yo quiero, lo puedo poner, por ejemplo, a este A y le puedo poner a este B. Pero si he hecho esto, lo ideal es que siempre, si este es el cateto A, entonces este de acá va a ser el ángulo alfa. Y si este es el cateto B, este del frente va a ser el cateto beta. ¿Ya? ¿Se entiende? Espero que sí. No está difícil. ¿Listo? Bien. Sigamos haciendo. Voy a subir un poquito más acá. ¿Ya? Bien. Ahí está bien. Ahora, existen ciertas funciones trigonométricas. Sin reírse, por favor, especialmente los chicos. La primera función se llama seno. A ver, risas. No hay. Muy bien. Pero esto se llama seno. Mira, ya se está riendo que Omar. Ya. La función seno es una función trigonométrica. ¿Ya? Se la abrevia de esta forma. Sen. Nada más se coloca. ¿Ya? Ahora, existe también la función trigonométrica llamada coseno. ¿Ya? Y se la abrevia como cos. Luego existe la función trigonométrica llamada tangente. Y se la abrevia como TG.
¿ya? Algunos le ponen tag también, ¿ya? La función seno significa que el cateto opuesto se divide, opuesto, se divide entre la hipotenusa. Esa es justamente la función seno. La función coseno, ya, lo voy a abreviar esta vez. Así se pone. Cateto adi. Así le ponen algunos, ¿ya? Y le ponen aquí hip, que significa la hipotenusa. Y la función tangente, lo voy a hacer más abajito por el espacio, significa el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Esas son justamente las tres formas que tienen el seno, coseno, tangente. El seno, coseno y tangente también tienen funciones inversas, ¿ya? Que son el cosecante, el secante y el cotangente, donde esto se invierte. La hipotenusa va arriba y el cateto opuesto va abajo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver con calma. ¿Listo? Primero quiero que se ambienten a esto. Es bien hermoso esta parte. Creo que la parte de la matemática que más me gusta a mí es trigonometría. ¿Saben por qué? Porque es aplicación pura de la matemática. ¿Ya? Así que quiero que les guste. Por tanto, simplemente fíjense en estas funciones. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a volver a dibujar nuestro triángulo. Voy a hacer aquí abajito otro triángulo y vamos a ver de qué manera estas se pueden identificar. ¿Listo? A ver, un triángulo rectángulo no siempre puede ser A, B, C. Puede tener cualquier nombre. Y no siempre tiene los mismos nombres de los ángulos, es decir, alfa, beta. Puede ser gamma, epsilon, teta. ¿No ve? Teta, por si acaso, es otra función. ¿No ve? Por si acaso, a ver, aquí lo haremos aquí. Alfa es así, es una letra griega. Beta es así, es otra letra griega. ¿Ya? Lambda es así. Ahora, teta es así. ¿Listo? Algunos le dicen tita, pero se lee teta. Esta, por si acaso, se escribe de esta forma. Teta. ¿Ya? Es igual. Se ponen letras griegas a los ángulos. ¿Bien? Ya. ¿Cómo vamos a nombrar esto? A ver, a este le llamaré Y, a este le llamaré X y a este le llamaré Z. Puedo ponerle el nombre que yo quiera. ¿Listo? Ahora, a este Y voy a nombrarle aquí, este ángulo va a ser el ángulo, ¿dónde está mi verde? O le haré con rosadito. A este le voy a llamar alfa. A este le voy a llamar beta. Y este de aquí va a ser mi ángulo recto. Le he puesto un nombre cualquiera. Ya van a encontrar en libros o en internet tal vez A, B, C de forma más ordenadita. Pero ¿por qué le he puesto un nombre cualquiera? Para que ustedes se den cuenta que no interesa tanto el nombre, sino en dónde va ubicado aquí en la función trigonométrica. Hagamos primero el seno. ¿Listo? Vamos a hacer el seno del siguiente ángulo. Hago seno del ángulo alfa. Aquí está, miren, seno de alfa. ¿Dónde está alfa? Aquí está alfa, ¿verdad? ¿Y qué me dice la función seno? La función seno me dice, el cateto opuesto se divide por la hipotenusa, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es, seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto. Pero, ¿cuál es el opuesto de alfa aquí? Es el que está al frente. Sería Y. Ese es su opuesto. Ya para que se quede más claro, el opuesto de alfa es Y. El opuesto de beta va a ser X. Así. Esos son sus opuestos, o sea, los que están frente a frente. ¿Ya? Por tanto, entonces, seno de alfa va a ser igual a Y sobre la hipotenusa. ¿Y qué es la hipotenusa aquí? Siempre es esta diagonal, la que está frente al ángulo recto. En este caso sería Z. Eso, ¿quién me ha contestado? Más 1000 puntos. Listo, más 1000 puntos virtuales, 1000 bitcoins para ella. Listo. Vamos ahora a la otra función, la función coseno. Coseno. Vamos a hacer el coseno de alfa. El coseno de alfa va a ser, según lo que recordamos, nos dice, ¿no ve? El coseno es el cateto adyacente
sobre la hipotenusa. Entonces el coseno de alfa va a ser el cateto adyacente, que en este caso, a ver, si observo yo bien aquí, el coseno de alfa, si esto es alfa, el que está al lado es X. No puede ser Z, porque Z es la hipotenusa. No puedo poner hipotenusa sobre hipotenusa, ¿verdad? Así que el cateto adyacente, su nombre mismo lo dice, el que está al lado es X. Por tanto, esto va a ser X sobre hipotenusa. Y la hipotenusa en este caso es Z. Listo. Qué genial. Por último, el tangente, ¿ya? Tangente de alfa. El tangente de alfa es tal vez el más sencillo y el que más se usa. Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Aquí arriba lo teníamos. Miren. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, tangente de alfa va a ser cateto opuesto. ¿Qué es el cateto opuesto de Y? Bueno, el cateto opuesto de alfa va a ser, perdón, Y. Aquí está, Y. Está enfrente. Y el cateto adyacente ya lo sabemos, es X, ¿no ve? Y es el opuesto y X el adyacente. Por tanto, esto va a ser Y sobre X. Listo, ya está. Ya he encontrado las funciones trigonométricas del ángulo alfa. Lo mismo puedo hacer para beta, ¿ya? Seno de beta. Entonces, si esto es beta, lo que yo tengo que hacer es justamente, por ejemplo, miren rapidito. Seno de beta va a ser igual cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto de beta es X, ¿no ve? Entonces va a ser X sobre Z. El coseno de beta va a ser cateto adyacente, en este caso el que está al lado de beta es Y sobre hipotenusa. Y la tangente de el ángulo beta va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso va a ser entonces el opuesto es X y el adyacente es Y. Listo. Hola chicos, ¿qué tal? En este momento vamos a hacer un enganche. Justamente el ejercicio que resolvimos por el Zoom no ha sido grabado, no entiendo por qué. Al parecer un error de dirección, así que voy a volver a explicarles, ¿listo? Bien, dice aquí, resolvamos el siguiente triángulo, ¿verdad? Recordemos un poco. Teníamos el triángulo, el cual solamente tenía estos datos. 35, ¿verdad? Aquí tenemos en datos, el ángulo alfa era igual a 35 y el cateto A era igual a 10. O sea, solamente teníamos este de acá y este otro de acá. Nada más, ¿verdad? Bien. Luego, lo que hemos hecho es, después de colocar los datos, colocar las incógnitas, es decir, lo que no sabíamos. Recuerden que justamente esta parte de acá desconocíamos, ¿no ve? Entonces hemos ido colocando, hemos puesto aquí el ángulo beta, le hemos puesto justamente este que está aquí arriba. Luego X era la hipotenusa, ¿verdad? No sabíamos cuál era el valor, lo hemos puesto con interrogación. Y Y era el otro cateto, el que está aquí abajo, ¿no ves? Se podría decir que es como la base, igual, no lo conocíamos, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho es justamente utilizar la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿listo? Dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, no importa si es un triángulo isósceles, equilátero o rectángulo, escaleno, como sea, siempre va a dar 180 grados, siempre sus ángulos internos, ¿ya? Sabiendo eso, entonces hemos ido reemplazando los valores. Bien, dijimos que teníamos alfa, ¿verdad? Alfa era 35 grados y justamente es lo que hemos reemplazado. Luego, beta es lo que no sabemos, ¿no ve? Beta está aquí arriba, no sabemos. Luego teníamos el ángulo gamma, le hemos llamado nosotros justamente al ángulo recto que está acá. Y como es un ángulo recto, ese ángulo es ¿cuánto? De 90 grados. Bien, hasta ahí. Luego hemos hecho un despeje. Simplemente B lo hemos dejado acá y hemos llevado al otro lado a restar al 180 el 90 y el 35. ¿Ya? Esos dos han ido a restar. Bien, hasta ahí vamos. Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho simplemente operaciones. Menos 90 menos 35 nos ha dado menos 125. Luego teníamos 180 grados menos 125 y eso nos ha dado 55 grados, que llega a ser el ángulo beta. Es decir, justo el que está aquí al principio.
¿no? Y esto hemos reemplazado aquí en datos y le hemos puesto 55 grados. Listo, hasta ahí era facilito. Luego hemos utilizado una función trigonométrica, la cual es el tangente. Tangente de cierto ángulo que hemos puesto tita, ¿no ve? Puede ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esta es la regla de la función trigonométrica del tangente, el cateto opuesto, repito, sobre el cateto adyacente. Bien, reemplazando y teniendo en cuenta entonces esa función trigonométrica, dijimos, vamos a encontrar el tangente del ángulo alfa, ¿ya? ¿Cuál es el ángulo alfa? Vuelvo al gráfico, alfa es este de acá, ¿no ve? Y si me dice que el tangente de este ángulo es el cateto opuesto, entonces el opuesto de alfa va a ser justamente este de acá, A, sobre el cateto adyacente, y el que está al lado es este, Y. Recuerden que esta es la hipotenusa, ¿no ve? No es un cateto, lo vamos a llamar hipotenusa. Bien, teniendo todo eso en cuenta, hemos puesto cateto opuesto A sobre hipotenusa Y. Reemplazando datos teníamos que A vale 10. Y es justamente nuestra incógnita. Por tanto, Y pasa al otro lado a multiplicar y tangente de 35 grados que está multiplicando a Y, tangente pasa al otro abajo a dividir. Es como si hiciéramos un cambio, ¿no? Un change. Y por 35. Cambian de lugar y teníamos esto despejado. Una vez despejado esto, simplemente había que hacer operaciones con la calculadora. Y teníamos que Y es igual a 10 sobre 0,70. ¿Y qué es 0,70? Tangente de 35. ¿Cómo se saca tangente de 35? Recordemos un poco el uso de la calculadora. Ya aquí está mi cálculo y simplemente hemos puesto nosotros tangente, perdón, la voy a prender primero. La voy a prender, ahí está. Tangente de 35, ¿no ve? Y eso nos da, coloco igual, 0.70 y otros decimales más. Ese es justamente el valor que he reemplazado acá. Listo, luego he dividido 10 entre la tangente, ¿ya? Usando calculadora también tenemos, voy a borrar todo, 10 y les decía, ¿no ve? Dividido, y para no hacer otra vez tangente, simplemente presionaba el botón de AND, que es la operación anterior, ¿ya? Y eso me da un valor de 14.28, que es justamente el valor del cateto Y, que es este de acá, ¿ya? Entonces acá reemplazamos y decíamos que Y deja de ser una incógnita y ahora vale 14,28. Bien, ahora demos vuelta a nuestra hojita. Y hemos usado esta otra de acá, que justamente nos ha ayudado a encontrar la hipotenusa. La hipotenusa es igual a cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado, ¿verdad? Esa es la regla de la hipotenusa. ¿No ve? La hipotenusa cuadrada es igual a la suma de los dos catetos elevados cada uno al cuadrado. Reemplazando datos, ya tenemos el cateto A, que es 10 al cuadrado, más el otro cateto, que es 14.28, que acabamos de encontrar con la función tangente. Reemplazando entonces esos datos, esto ya simplemente uso de la calculadora. Tenemos entonces raíz cuadrada. Recuerden que aquí este cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada, ¿ya? Y tenemos 10 al cuadrado más 14,28 al cuadrado. Haciendo operaciones directamente, todo esto se puede hacer en la calculadora. Tenemos, por ejemplo, lo siguiente, ¿ya? Decimos entonces que la raíz cuadrada de 10, les decía, ¿no ve? Que siempre hay que usar paréntesis, así, paréntesis, 10 al cuadrado, cierro paréntesis, más paréntesis, 14.28 al cuadrado, cierro paréntesis, es igual a 17.43. Y justamente eso es lo que tenemos, 17.43 unidades yo le puse. Esto hemos hecho con el teorema de Pitágoras, ¿no? Lo que acabamos de aprender la anterior semana. Pero preguntando y me decía, ¿será que se puede utilizar X de otra forma? Pues sí, usamos la función trigonométrica seno. ¿Qué dice la función trigonométrica seno? Que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es justamente su razón, ¿ya? El seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazando estos datos, lo que quiero encontrar es hipotenusa. Tengo este valor, ¿no ve? En todos los ángulos he encontrado y tengo todos los catetos. Por tanto, simplemente me falta encontrar lo que es la hipotenusa.
Ya, reemplazando eso con mis datos originales, tengo seno de 35 es igual a 10 sobre x, donde x es la hipotenusa. ¿Recuerdan? Voy a volver a colocar nuestro primer gráfico. Aquí está. Ven, dice que el seno de 35 sería el cateto opuesto, es decir, el opuesto de ángulo alfa es esto, A. ¿No ve? Sería 10 sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es lo que desconocemos, X. Bien, entonces volvamos y vamos a tener un despeje. Como hace rato, este seno de 35 está multiplicando, pasa a dividir, y este X que divide pasa a multiplicar. Cambian de lugar, ¿ya? Y finalmente tenemos, esto directamente se puede poner en la calculadora. 10 lo coloco acá, seno de 35 hemos encontrado que es 0.57 y el resultado final es 17,43. Esta es la hipotenusa. Y si nosotros confirmamos este resultado con el que tenemos aquí arriba, nos damos cuenta que usando el teorema de Pitágoras, ¿no ve? También nos da 10.43, o usando una función trigonométrica, nos da el mismo resultado. Bien, espero que les haya gustado el refuerzo que hemos hecho, porque es muy importante saber esto, y solamente invitarles, niños, a que sigan estudiando y a que sigan practicando. Nos vemos. Chao, chao.